Bienvenido a Salud es Vida. En esta gran oportunidad vamos a tener al doctor José Esparza, quien es médico cirujano de la Universidad del Zulia, egresado de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Tiene PhD en Virología y Biología Celular del Colegio de Medicina de Baylor en Houston. Fue desde el 2004 al 2014 asesor principal de vacunas contra el VIH y de vacunas en general en la fundación de Bill and Melinda Gates en Seattle, Estados Unidos. Por casi 20 años trabajó desde 1986 hasta el 2004 con la Organización Mundial de la Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, ONU-SIDA, en Ginebra, Suiza, desde donde coordinó un esfuerzo internacional para el desarrollo de vacunas contra el SIDA. En 1974 hasta el 2006 fue investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC en Caracas, Venezuela. Actualmente es profesor adjunto de medicina en el Instituto de Virología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore, Estados Unidos, y Robert Koch Fellow del Instituto Robert Koch de Berlín, Alemania. Así como también es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela y de la Academia de Ciencias de la América Latina. Y por supuesto, más de 200 publicaciones científicas publicada por el doctor José Esparza. Así que no hay dudas de que la información que vamos a recibir hoy es a través de evidencias científicas controladas, así que no vamos a esperar más. Comencemos de una vez con el doctor José Esparza y vamos a hablar de todas esas dudas acerca de la vacuna contra el SARS-CoV-2, COVID-19. Quédense allí, ya comenzamos. Salud es vida. Bueno, estamos aquí en presencia con el doctor José Esparza, quien es virólogo y una gran cantidad de conocimiento y background, que ya lo dijimos en la antesala. Doctor, muchísimas gracias. Para nosotros, para mí, es un honor tenerlos porque esa amplia trayectoria desde todo punto de vista, primero en conocimiento y segundo en experiencia, garantiza el tema de hoy, que es muy importante, cómo lo es esa vacuna COVID. El caos que está generando a nivel mundial, ¿en qué sentido? En el sentido del terror, en el sentido del temor, en el sentido de será verdad o será mentira, hará mal o hará bien. Entonces, por eso, pero para comenzar, doctor, como virólogo sobre todo, puede hasta la fecha, sabemos que el virus ha mutado, sabemos que en cada persona se evidencia, se sintomatiza de diferente forma. Pero usted como virólogo ha podido definir hasta hoy en qué se descifra, cómo se detalla, cómo se describe el COVID, el SARS-CoV-2, que es literalmente, científicamente es el nombre del COVID-19, doctor. Sí, primero que todo, María Ángel, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Sí, hay mucha información falsa circulando en las redes y que, como tú dices, ha creado mucha angustia, mucha confusión. Y que cualquier esfuerzo que podamos hacer para aclarar la verdad alrededor del COVID es muy importante para que lo podamos controlar de una forma racional. El virus que produce el COVID-19 es el SARS-CoV o COVID-2. Y es el 2 porque el primer SARS, que es el síndrome agudo respiratorio, fue descrito en el 2002 y esta es la segunda vez que aparece una enfermedad parecida, que es una afectación pulmonar grave, por eso se llama 2. Y la enfermedad que produce se conoce como COVID-19. COVID es coronavirus que apareció en el año 19 y el coronavirus se refiere a una familia de virus que cuando se ven al microscopio electrónico tienen en su periferia, en su superficie, unas espículas que le dan la apariencia de corona, y no de corona de rey realmente, sino de corona solar. Sí, entonces estos coronavirus, en realidad los conocemos desde hace mucho tiempo y producen enfermedades tanto en humanos como en animales domésticos. En humanos, los coronavirus más conocidos
son los que producen enfermedades respiratorias benignas en los niños, resfriados comunes. Hay 4 coronavirus que producen todos los años cerca del 20% de los resfriados comunes en los niños. A partir del 2002, comenzaron a aparecer estos coronavirus altamente patogénicos, que, como te decía, el primero fue en el 2002, también apareció en China. Luego en el 2011, 12, 13, el síndrome del Oriente Medio, que apareció en Arabia Saudita y que todavía continúa, pero a un nivel muy bajo. Y luego, a finales del año 2019, esta nueva enfermedad, que es una enfermedad severa, una enfermedad un virus para el cual no había inmunidad en la población, porque es un virus que es nuevo en la población humana y por lo tanto los humanos no tenemos anticuerpos, no tenemos respuestas inmunológicas que nos puedan proteger, y por eso es que esperamos que la posibilidad es que básicamente todos los humanos eventualmente nos vamos a infectar, o la mayoría de ellos por lo menos, a menos que estemos protegidos por una vacuna. Muy bien. Ahora, doctor, esa inmunización natural, en la historia, cuando uno, por ejemplo, hay esas famosas premisas que nos decían, lleve a ese niño al maternal, así se inmuniza. Si lo tienes en una burbuja, a lo que salga, se enferma mucho y viven enfermos, ¿no? Estoy hablando de niños. ¿Ok? A pesar de que el niño haya tenido una lactancia materna moderada, normal, ¿ok? Mínimo 9 meses, de pronto la alimentación balanceada. Sin embargo, el niño se protege mucho porque hay ese susto y no lo vayas a mandar al maternal porque se enferma de una vez. Y entonces hay otras versiones de abuelos y dicen, no, sácalo porque si no se inmuniza. ¿Por qué con este virus, doctor, esa inmunización natural no se lleva a cabo de una manera efectiva? ¿Por qué obligatoriamente, según las evidencias, se necesita la vacuna? Bueno, en realidad no todos los virus se comportan de una manera igual. Quizás tú o tus padres pudieron hacer contigo quizás lo que llamábamos las fiestas de la lechina o de la varicela, porque se sabía que cuando la varicela la adquiere un niño pequeño en el kinder, le da una enfermedad que dura una semana, 10 días, unas pustulitas y no pasa de allí. En cambio, cuando la varicela ocurre en las personas adultas, cerca del 20% de esas personas desarrollan patología que puede poner en peligro su vida. Entonces, la experiencia popular era que es mejor que los niños se infecten. No hoy en día. Hoy en día hay una vacuna contra la varicela. Y entonces es preferible vacunar contra la varicela que exponer a los niños a la infección natural, porque tiene cierta frecuencia de efectos secundarios, de enfermedad grave y hasta de muerte. Cuando yo era muchacho, incluso cuando estaba estudiando medicina, había una serie de enfermedades de la infancia que conocíamos como enfermedades propias de la infancia. Y esas enfermedades propias de la infancia, hace 50 años, hoy no son propias de la infancia, son prevenibles por vacunas. Por ejemplo, el sarampión, la difteria e incluso la poliomielitis. Entonces, esas enfermedades uno esperaba. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio en Maracaibo, que se diagnosticó un caso de difteria en el colegio y era algo de pánico entre nosotros porque todos nosotros nos imaginábamos que íbamos a tener esas placas en la garganta que no nos iban a permitir respirar y que nos íbamos a morir ahogados. Bueno, todas esas enfermedades propias de la infancia hoy en día son controladas por vacunas. Hay otras enfermedades como influenza, por ejemplo, que aparece epidémicamente 3 o 4 veces cada siglo. En el siglo pasado hubo realmente 4 epidemias de influenza, pandemias realmente graves. La más grave que se ha hablado mucho últimamente es la gripe española, que fue entre el año 18 y 19, que en Venezuela causó entre 25.000 y 75.000 muertes, solamente en Venezuela en 2 años. Y
es muy difícil controlar la influenza porque es un virus que muta con mucha frecuencia, de manera que aunque hay una vacuna, esa vacuna tiene que cambiarse todos los años de acuerdo a las cepas del virus de influenza que circulan. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en cada época de invierno hay epidemias que llamamos epidemias estacionales de influenza que matan entre 50 y 100.000 personas al año. De manera que es una constante lucha entre los humanos y los virus. Y las vacunas nos han dado una forma de responder. Por ejemplo, en el siglo pasado murieron cerca de 500 millones de personas en el mundo por la viruela. Pero la aplicación de la vacuna contra la viruela no solamente controló la enfermedad, sino que la erradicó. Desde el año de 1980 no hay viruela en el mundo. De manera que las vacunas son la gran arma que tenemos para combatir estas epidemias. Sin embargo, doctor, hablando de la gripe española, dice la historia que en 4 meses, claro, no había estos avances científicos, no había la biomedicina, no había la medicina nuclear, no había nada de eso porque, lógicamente, todo evoluciona. Sin embargo, después de 4 meses de esa pandemia, desapareció. En realidad no desapareció. Para traer la historia un poco más la realidad de la historia, hubo tres olas de la pandemia. La primera pandemia comenzó en abril del año de 1918 en un campamento americano en Kansas, entre los soldados americanos. Esa epidemia fue importante, pero lo que pasó fue que el virus fue llevado a Europa, porque estaba comenzando los americanos a participar en la Segunda Guerra Mundial. Y las tropas americanas llevaron el virus a Francia en particular, donde probablemente ocurrió una mutación del virus, haciéndolo más patogénico. Y esa segunda ola que se originó en Francia fue la más fuerte. De hecho, de Europa el virus se exportó a diferentes países. Y, por ejemplo, a Venezuela llegó a finales de octubre o principios de noviembre de 1918. Y en la mayor parte de los países las epidemias duraron entre 3 y 4 meses, infectando a prácticamente a más de la mitad de la población. Y luego la gripe española también tuvo una tercera ola que llegó hasta 1920, ya en los países rezagados. Pero fue una mortalidad terrible. Se calcula que entre 50 y 100 millones de personas murieron de la gripe española en esos 2 años y medio. Por ahora tenemos cerca de, 2 millones. 2.5 millones de muertes en el mundo y yo creo que vamos a tener más todavía. Ahora, lo que pasó con la gripe española es interesante porque cuando hablamos de pandemia, tenemos que entender que la pandemia no es una cosa homogénea en todo el mundo, sino que es una colección de epidemias locales. Cuando Venezuela salió de la epidemia de la gripe española a principios de 1919 ya no volvió, porque la mayoría de la gente se infectó y ya se hizo resistente a la reinfección por el mismo virus. Doctor, la epigenética, ¿qué papel juega? Bueno, la epigenética es el término que se utiliza para describir los efectos que no están codificados por el DNA. Recuérdate que nuestra información genética es el DNA. Y cuando en los años 60 o 70 se empezó a descifrar el código genético, pensamos, o muchos pensaron, yo era un estudiante de medicina, que con obtener el código, con saber cuál era el código genético, podíamos contestar la mayoría de las preguntas. Pero en realidad el código genético resultó ser como un libro escrito en un idioma que no conocemos. Entonces tenemos las letras, pero estamos todavía, después de 40 años o 50 años de los estudios iniciales de Watson y Crick, todavía estamos tratando de identificar cómo leer el código genético. Y nos hemos encontrado que
además de la secuencia de las letras, existen otros factores que modifican la interpretación de las letras, y esa es la epigenética. De manera que la biología es muy compleja, y cada día que hacemos un descubrimiento, como decía Pasteur, se nos presentan 5 nuevas preguntas que hay que responder. Porque eso lo pregunto, porque ya acaba de decir que en los países se expresa de diferentes formas. ¿Por qué lo digo también, doctor? Nosotros fuimos el primer epicentro en Europa. Y las personas mayormente contagiadas eran las personas que vivían en las montañas. Eran las personas que vivían en pocas palabras, como un poco aislados, ¿no? Y sobre todo, los que morían en las primeras de cambio eran personas de avanzada edad. Aparte, doctor, que esto usted bien sabe, que en Europa el cigarrillo es un vicio que desde muy joven, las personas, sobre todo de las personas ya ancianas, de la vieja guardia, desde muy joven empiezan a fumar. Es decir, hay un factor de la persona, de la población, en contra ante cualquier tipo de influencia. Por eso que a las primeras de cambio a mí me alarmó y me llamó mucho la atención porque quiénes eran las personas que eran más afectadas, y eran esas personas. Por eso que le pregunto si esos factores ambientales, doctor, pudiera influenciar en esa cantidad de acción que tuvo aquí en Europa. Es posible, pero déjame explicarte el proceso de descubrimiento. Este es un virus nuevo que tiene apenas 1 año entre nosotros. Más o menos 1 año, circulando en la población mundial. Entonces, la primera fase de descubrimiento es la descripción del fenómeno. Es la estadística. Es lo que tú acabas de decir. Cuando el virus entra en una población, ¿qué personas afectan más? Y yo me acuerdo que hace unos 3 o 4 meses hubo una propuesta de que realmente fumar de cigarrillo ponía en mayor riesgo de mortalidad, de desarrollo de enfermedad severa. No está claro todavía. Entonces, la primera fase de la investigación es la descriptiva. Es que así hemos aprendido que personas que tienen sobrepeso, personas diabéticas, personas con hipertensión arterial, etcétera, están a más riesgo, no de infectarse, sino de tener una enfermedad grave y eventualmente morirse. También es muy claro la asociación que existe entre la edad de las personas infectadas y el desarrollo final de las personas infectadas. Eso lo estamos aprendiendo, y no es claro que es igual ese comportamiento en el centro de Italia que en el bosque amazónico, que en África. Mucha gente se pregunta si acaso el que no haya tenido el impacto, la epidemia no haya tenido ese gran impacto en África, se debe, por ejemplo, a que la población africana es más joven que la población europea, que la población italiana o española, y quizás eso ha sido una forma de protegerse. Pero entonces la primera fase descriptiva es muy importante, y como te decía, no es igual en todas partes del mundo. Luego viene la segunda fase, que es la fase en la que buscamos el mecanismo de acción. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué los niños no se infectan con tanta facilidad como los adultos? Bueno, se infectan, pero no desarrollan enfermedad. Y entonces se ha buscado una cantidad de explicaciones. La primera que se ha buscado, y todavía estamos, los grupos de investigación están en esto, es que el receptor, que es el ACE2, es una proteína en la superficie de la célula en la cual se engancha el virus cuando comienza el proceso de infección. Es más abundante en ciertas personas con mayor edad, con ciertas comorbilidades, y es menos frecuente en niños. Este es solamente uno de los factores, pero estoy seguro que en los próximos 2 o 3 o 4 años vamos a entender más por qué la enfermedad cursa de manera diferente. Acuérdate que el 80-90% de las infecciones son por el virus SARS-CoV-2. Son relativamente benignas y se resuelven, se curan solamente con tratamiento sintomático. Y un 10-20%, dependiendo de la edad, es la que cursa con mayor severidad. Entonces yo le digo a la gente un poco que es casi como una lotería. Uno realmente no sabe. Una persona de 30 años, 40 años que se infecte, básicamente no puede predecirse en este momento. Probablemente se va a poder predecir en el futuro, cuando tengamos mejor
información de laboratorio, que podamos tener un paciente, hacerle un set de exámenes de laboratorio y determinar, por ejemplo, marcadores de inflamación que son más altos en las personas que progresan a enfermedad. De manera que estamos todavía en ese proceso de investigación. Sí, porque y los deja, me imagino que ustedes un poquito desestabilizados cuando hay muchachos jóvenes que mueren por el COVID y llegan a la etapa crítica, ¿no? Claro, son jóvenes. Y son jóvenes, pero también hay que entender, y lo vimos aquí en los Estados Unidos, que, por ejemplo, los latinos y los afroamericanos son significativamente más afectados que la población blanca. Pero eso no es necesariamente una indicación de que somos biológicamente diferentes, sino que somos socialmente diferentes. Si la población latina, que es la que yo conozco más por ser latino aquí en los Estados Unidos, es una población de menos recursos económicos que viven hacinados en casas donde las viviendas son multigeneracionales, donde está el abuelito, la mamá, el hijo y el nieto, donde la población tiene que salir a buscarse la vida, trabajar, no puede hacer el confinamiento, y entonces alguien trae el virus, el hijo trae el virus a la casa e infecta. También hay una cultura entre los latinos en los Estados Unidos, y estoy seguro que también es diferente en diferentes partes del mundo, de no ir al médico, sino ya cuando ya uno está desahuciado, porque uno se envalentona y dice, no, yo me curo solo con una aspirina, y entonces no se siguen, no se monitorean la aparición de síntomas de riesgo que indican que está evolucionando. Entonces esa persona no acude al hospital. Entonces también cuando se hacen esos estudios de comorbilidades, hay que recordar que no es solamente la biología, sino también la sociología la que afecta el comportamiento de la infección o de la epidemia. Exacto, el comportamiento. Doctor, vamos a entrar en materia que es la parte más latente, interesante y sobre todo de mucha duda. La vacuna que hasta ahora se ha nombrado mayormente es la de Pfizer, Moderna, y hay muchas vacunas más que están en proceso de realización, hay otras que ya están realizadas, pero la que ha tenido mayor ruido es la de Pfizer. ¿En qué consiste la vacuna? ¿Qué es cuando la persona se la coloca? ¿Qué es lo que va a recibir, doctor? Dígalo en términos técnicos, médicos, y tradúzcalo. Ok, voy a empezar por la traducción. Las vacunas básicamente tratan de simular la respuesta inmune protectora que ocurre después que uno se ha infectado y recuperado de la infección. Por ejemplo, en el caso del sarampión da una vez, pero una vez que a ti te ha dado sarampión, no te vuelve a dar sarampión por el resto de tu vida. De manera que lo que tratamos de hacer con las vacunas es simular una infección natural. Las primeras vacunas utilizaban el virus, y voy a hablar sobre todo de polio, que es un ejemplo muy interesante. En los años, la epidemia de polio en los años 50 era tan grave como la de COVID hoy en día. Es decir, al año ocurrían en los Estados Unidos entre 50.000 y 60.000, entre 40 y 60.000 casos de polio paralítico al año. Era un terror en las familias en la época de verano cuando los niños se infectaban. Entonces hubo un esfuerzo muy importante para desarrollar vacunas de polio, contra polio en los años 1950. Y la vacuna de la polio era el virus que se multiplicaba en el laboratorio, pero se inactivaba, se mataba el virus con sustancias químicas que pueden ser formaldehído, y hay otras sustancias como beta-propiolactona que inactivan el virus. De manera que uno tiene una gran cantidad de virus que no puede multiplicarse. Pero el virus tiene las proteínas que inducen la respuesta inmune protectora. Entonces, la primera vacuna contra polio fue lo que llamamos virus completo inactivado, que es la vacuna de Jonas Salk. Es la vacuna que se inyectaba y la vacuna que a mí me pusieron cuando estaba yo muchachito. Luego, Albert Sabin desarrolló otra vacuna que era el virus de polio, pero no era inactivado, sino atenuado, debilitado por
por cambios genéticos, que en esa época no se hacían de manera como lo haríamos hoy, sino un poco empírica, pasando el virus en cultivos celulares. Y esa vacuna era muy eficiente y se daba por vía oral. Los que tienen mi edad más o menos se acuerdan que habían las campañas donde unos cubitos de azúcar con el virus inactivado se lo daban en la boca y quedaba inmune. Pero esas son las dos clases clásicas para hacer vacunas. Pero últimamente, en los últimos 20 o 30 años, se han desarrollado una serie de tecnologías de plataformas que llamamos vacunales. Y muchas de esas plataformas se han utilizado para desarrollar vacunas contra la COVID. Ahora, ¿qué es lo que se trata de hacer con estas plataformas? Sabemos que, te mencioné que el virus tenía unas espículas en su superficie que le dan la apariencia de corona. Esas espículas están formadas por una proteína que se llama la proteína S de Spike. Y la respuesta inmune protectora que hace el organismo es contra esa proteína. De manera que cuando una persona se infecta con este coronavirus, el sistema inmune produce anticuerpos que se pegan a la proteína de la espícula y que impiden que el virus pueda entonces infectar una célula. Con ese conocimiento, que lo sabemos no solamente por este SARS-CoV-2, pero lo sabemos por virología general y por lo que se ha aprendido con otros coronavirus. Pero con ese conocimiento, la estrategia para el desarrollo de vacunas es inducir anticuerpos neutralizantes a la proteína S. O sea que uno no tiene que inyectar el virus completo. Uno puede inyectar solamente la proteína S. Y hay vacunas, como por ejemplo la vacuna de Novavax, la vacuna que no ha salido todavía al mercado, la vacuna de Sanofi GSK, que tampoco ha salido al mercado, que son básicamente la proteína S producidas en el laboratorio en grandes cantidades y se están probando ahorita. Ahora, tú mencionaste las vacunas de Pfizer, BioNTech, Moderna, y hay otras que es CureVac y Bayer, que están en experimentación. Esas vacunas utilizaron una tecnología que muy poca gente había oído hablar, que es la de RNA mensajero. Pero esta es una tecnología que tiene por lo menos 15 años de investigación y que cuando a principios del año pasado se supo la secuencia genética de este virus, particularmente de la proteína S, entonces se abrió la oportunidad de hacer una vacuna con ácido ribonucleico mensajero que codifica la proteína S. Acuérdate, en biología molecular, la información genética en general está codificada por el DNA, el ácido desoxirribonucleico que está en el núcleo de las células. Pero esa información genética tiene que traerse al citoplasma, a la parte externa del núcleo, y la forma como se trae es con el RNA mensajero, y se llama mensajero precisamente porque trae el mensaje del DNA que está en el núcleo al citoplasma. Entonces el RNA mensajero entra en una maquinaria de producción de proteínas que llamamos polirribosomas, y ahí se producen las diferentes proteínas. En el caso de esta vacuna de Pfizer y de Moderna, lo que se ha hecho es hacer un RNA mensajero que sea el que codifica la proteína de la espícula directamente. Y entonces ese RNA se protege con una envoltura lipídica y eso constituye la vacuna. Lo que pasa entonces es que cuando uno se vacuna, este RNA entra en la célula directamente y va a la maquinaria de síntesis de proteínas, que es los polirribosomas, produce muchas proteínas S que sale fuera de la célula y entonces es expuesta al sistema inmune, y el sistema inmune produce anticuerpos. Y eso es una forma muy eficiente de vacuna. Pero hay otras vacunas, por ejemplo la vacuna de AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, no está basada en RNA mensajero, sino en vectores virales, que es un virus que no es patógeno y que lo modificamos por ingeniería genética para que exprese la proteína S. Y es una vacuna altamente eficiente. De manera que estas tres vacunas que acabamos de mencionar, que son las que están realmente aprobadas
tienen más o menos la misma eficacia y todas se basan en lo mismo. Todas se basan en presentarle al sistema inmune la proteína S, la proteína de superficie, y al presentársela se generan anticuerpos neutralizantes que son los que nos protegen a nosotros. Las otras vacunas que están investigándose, por ejemplo, en China hay un par de vacunas basadas en el virus completo inactivado, un poco como la vacuna de polio en los años 50. De polio. Aunque los resultados no son tan buenos, con 95% de eficacia que tenemos con esta vacuna de virus completo inactivado, los últimos datos son que la eficacia es probablemente un poco mayor del 50%. La vacuna rusa Sputnik V o Sputnik 5 se parece bastante en la forma en la plataforma a la vacuna de Oxford y probablemente su eficacia sea mayor del 90%. Entonces, María Ángela, hay diferentes tecnologías para hacer vacunas y unas tienen algunas ventajas sobre otras. Por ejemplo, la vacuna de Oxford, que es un poco menos eficaz, es más termoestable, se puede mantener a temperatura de nevera, mientras que la vacuna de Pfizer tiene que mantenerse a menos 70 grados centígrados y eso es demasiado frío. La vacuna de Moderna puede guardarse a menos 20, que es la temperatura de un congelador casero. Entonces, en el futuro, yo creo que vamos a utilizar diferentes vacunas en diferentes situaciones. En primer lugar, necesitamos no una, sino muchas compañías que produzcan vacunas, porque tenemos que vacunar muchos millones de personas. Y luego, una vacuna como la de Pfizer y la de Moderna, que a lo mejor cumple con su objetivo en una ciudad grande como Washington, aquí en Estados Unidos, o Houston, o Seattle, no es la vacuna que más eficiente para usarla en un pueblito aislado en los Estados Unidos, donde una vacuna más estable sea necesaria. Exactamente. Ahora, doctor, ¿por qué hay informaciones donde las personas que se han colocado las vacunas han presentado la sintomatología de una manera bastante severa? Inclusive hay muchas personas que han tenido que, bueno, hay información hasta que las personas han muerto. No se sabe, yo no lo puedo corroborar, yo nada más estoy repitiendo y lo digo con mucha responsabilidad. Yo quiero que usted, como virólogo, me diga si eso pudiera ser posible. Bueno, en el desarrollo de vacunas hay un dilema entre lo que llamamos reactogenicidad, que es los efectos secundarios que la vacuna produce, e inmunogenicidad, que es la capacidad de la vacuna de inducir una respuesta inmune. Y normalmente las vacunas que tienen muy baja reactogenicidad tienen muy baja inmunogenicidad. Entonces, cuando se desarrollan vacunas se busca un compromiso entre ambas cosas. Por ejemplo, mucha gente no se pone la vacuna de influenza porque dice que le pega. Lo cual no tiene ninguna justificación, porque las intervenciones médicas siempre están basadas en riesgo-beneficio. Es decir, cuál es el riesgo de usar esta intervención y qué beneficio me trae. Ya vuelvo bueno, quizás lo diga ya en este momento. En Estados Unidos se muere en este momento entre cerca de 2 personas por COVID cada minuto. Entonces, cuando uno ve ese riesgo, uno tiene entonces que evaluar el beneficio. Ciertamente, la semana pasada hubo la noticia de un médico en Florida, creo, que se puso a la vacuna y desarrolló una reacción muy fuerte, impredecible, algo que llamamos púrpura trombocitopénica, y finalmente este médico murió. Y claro, eso ha hecho todas las noticias en el mundo, pero cuando uno se da cuenta que esas cosas pasan, que estamos con la vacuna, en Estados Unidos se han vacunado ya más de 6 millones de personas, creo yo, o quizás un poco más, pero se mueren, como te digo, 2 personas cada minuto de la COVID. Ahora, vamos a los efectos secundarios. Cuando se hizo las pruebas de fase 3 de estas vacunas de Pfizer, Moderna, de Oxford, se enrolaron cerca de 30 a 40 mil voluntarios. La mitad recibió la vacuna, la mitad recibe un control, un placebo, que es probablemente agua salada, salín.
Y eso se hace tanto para identificar la eficacia de la vacuna, porque se calcula cuántas personas se infectaron o sufrieron enfermedad entre los vacunados y se comparan con los que recibieron el placebo. Y así podemos saber, por ejemplo, que las vacunas tienen 95% de eficacia porque hubo muy pocas infecciones en los controles, en los vacunados, y la mayoría en los placebos. Y hay fórmulas matemáticas muy simples que te dicen cuál es el porcentaje. Por ejemplo, si en el grupo vacunado, en el grupo placebo hubo 100 infecciones, 100 enfermedades, y en el grupo vacunado hubo 50, uno podría hablar que la eficacia de la vacuna es del 50%, porque bajó el número de infecciones a la mitad. Pero como te decía, estas vacunas son tan buenas, inesperadamente, es una sorpresa increíble que las vacunas son del 95%. Pero también se utilizan para evaluar los efectos secundarios, que hasta ahora se han limitado en general a dolor, induración, enrojecimiento en el sitio de la inyección y en algún porcentaje de casos una febrícula, una fiebre baja, un malestar general que normalmente dura menos de un día y que puede ser controlado tomándose un paracetamol y punto. Entonces, ese es el riesgo. En general, el beneficio es que no te dé COVID. Ahora, hay un número de personas en los Estados Unidos, se han vacunado 2 millones de personas con la vacuna de Pfizer-BioNTech y se han reportado 6 casos de una complicación severa, que es una anafilaxia, que es una alergia fuerte. La persona se siente muy mal de pronto, eso aparece muy pronto después de la vacunación, se empieza a tener dificultades respiratorias, es lo que llamamos, como te digo, una anafilaxia. Es como cuando a una persona que es alérgico a la picadura de las abejas, es picado por una abeja. Y por eso que esas personas que saben que tienen alergia al veneno de abeja, llevan consigo una pequeña, como un lápiz, que es el EpiPen, que cuando para se administra epinefrina. Sí, entonces, pero son muy pocos casos, son, como te digo, son 5 casos en 2 millones de personas vacunadas en los Estados Unidos, que se sigue muy bien. Afortunadamente, ninguno de ellos ha muerto, porque el fenómeno aparece muy rápidamente, en los primeros minutos, básicamente. Entonces, las personas, normalmente cuando se vacunan, se les piden que se quede 15 minutos en el sitio de vacunación, y si tienen antecedentes alérgicos fuertes, se les pide que se queden por media hora, porque si hay la reacción negativa en esa media hora, muy fácilmente en la farmacia o en el hospital se le puede prestar atención médica, que es relativamente sencilla, y como te digo, ninguno de ellos se ha muerto. Entonces, la mayoría de las personas, no la mayoría, pero un 10 a 20% máximo, yo diría más cerca del 10%, si tiene una molestia en el sitio de inyección, si lo tiene, y se siente mal. Y eso es importante porque estas vacunas requieren 2 dosis, aunque se está discutiendo si a lo mejor una dosis podría ser suficiente. Pero si la vacuna requiere 2 dosis, la segunda dosis es importante que la gente se la ponga. Y si la experiencia en la primera dosis fue muy mala, a lo mejor no vienen la segunda vez a ponerse la segunda dosis. Y también hay cierta información que sugiere que la segunda dosis puede ser un poquito más reactogénica que la primera dosis. Yo creo que se está investigando cuáles son las causas de esta reactogenicidad exagerada, y yo pienso que cuando esta vacuna se produzca en la segunda o tercera generación, no va a ser tan reactogénica. De hecho, ya existen sospechas de cuál componente en la vacuna, que no es el RNA, sino uno de los lípidos que lo estabiliza, puede ser la sustancia que produce la alergia, sustancia que se utiliza en muchas otras medicinas. De manera que estoy seguro que en este momento la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, está investigando, basándose en la experiencia con la vacuna de coronavirus, cuál puede ser la reactogenicidad que no hemos detectado con otras medicinas. Acuérdate una cosa, María Ángel, que
Las pruebas de eficacia se hicieron con 30 o 40 mil personas. Pero nosotros sabemos con otras vacunas que hay efectos colaterales muy raros, pero que pueden ocurrir. Y que cuando se vacunen 1 millón o 50 millones de personas van a aparecer. Entonces hay que estar pendiente de eso. Mucha gente ha oído hablar de la fase 3, fase 1, fase 2 y fase 3 de la vacunación. La fase 3 es la que nos dice si la vacuna es efectiva, pero poca gente sabe que hay una fase 4 que es muy importante, que es lo que llamamos la fase de farmacovigilancia y que dura para toda la vida de la vacuna. Es decir, una vez que una vacuna entra en el mercado, se sigue monitoreando por siempre para detectar esos efectos secundarios. De manera que cuando un efecto secundario se reporta, no es que, bueno, y sobre todo si es mortal, es una tragedia para la familia de la persona, pero desde el punto de vista de la población en general, debemos estar, tenemos la seguridad de que existe ese monitoreo que es capaz de detectar estos efectos para que otras personas no lo sufran. Por ejemplo, cuando se reportaron los 2 primeros casos de anafilaxia en Londres, eso inmediatamente se comunicó a todo el mundo y todas las estaciones que vacunan contra la COVID tienen hoy en día el EpiPen y las medicinas que son necesarias para sacar a una persona de una reacción alérgica importante. Usted debe conocer, obviamente, el antibiótico, la amicacina, todos los años del mundo, no me equivoco. A todo el mundo le han colocado la amicacina. Yo tuve reacción y toda la clínica tuvo que ver conmigo porque nadie en todos los años del mundo había reaccionado y yo tuve reacción. O sea, que le estoy dando la verdad a lo que está diciendo de que, bueno, puede pasar. Un antibiótico que casi a nadie. Ahora, exactamente. En tu caso, por ejemplo, tienes que tener precaución. Cuando te vayas a vacunar, le tienes que decir al médico que tú has tenido una reacción a un antibiótico. Aunque depende, las recomendaciones dependen de país a país. Pero si yo fuera tú, yo me quedaría media hora en el sitio donde te vacunen. Porque con un antecedente de alergia uno nunca sabe. Y sabemos cómo sacar a una persona que tenga una reacción alérgica. Tengo amigos que yo les he recomendado que se vacunen con tal o cual vacuna y algunos de ellos desafortunadamente han tenido reacciones muy fuertes y me dice, pero José, tú me dijiste que me vacunara. Y digo, bueno, pero tú eres el 1 en 1 millón como tú eres el 1 en 1 millón con antibióticos. Es amicacina. Sí. Adelante, doctor, diga. No, te decía, eso es una pregunta que se le hace a todas las personas que van a vacunarse. Claro. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, que digan cuál es su historial de alergia. Es muy frecuente, por ejemplo, alergia a penicilina. Entonces, mucha gente no sabe a qué es alérgico. Pero, como te digo, hay protocolos para responder rápidamente a esos fenómenos. De manera que eso no debe ser no debe desestimular a que la gente vaya a buscar la vacunación. Antes que me preguntes, porque me vas a preguntar probablemente, hay un montón de bulos, de falsas noticias alrededor de las vacunas. Una de ellas es que las vacunas de RNA modifican nuestro material genético. Me leyó la mente. Sí, hay mucha gente que piensa entonces que nos vamos a transformar en transgénicos como los maíces y eso es absolutamente falso, porque el RNA cuando entra en el citoplasma y entonces da las instrucciones para que se produzca la proteína S, inmediatamente se destruye. El RNA no viaja al núcleo para integrarse con el DNA y transformarnos en transgénicos. Eso es falso, no existe. Por otra parte, acuérdate de lo siguiente. Nosotros los humanos o los animales en general estamos constantemente expuestos a virus. Y eso no nos transforma en transgénicos. Estamos constantemente expuestos a virus, a adenovirus, a coronavirus. Las personas que se infectan con coronavirus
están totalmente inundados del RNA del coronavirus. Y eso no hay ninguna evidencia en absoluto de que ese virus de alguna manera modifique el material genético de la persona. Es un problema importante que vamos a tener que resolver y es el de los antivacunas, que han existido desde el principio de las vacunas, desde que Edward Jenner describió la primera vacuna hace 220 años. Pero y hay un grupo muy fuerte de antivacunas aquí en los Estados Unidos, pero también en Europa y también en Italia en particular. En Italia, sí. Yo no conozco naturalmente los detalles de los antivacunas en Europa. Me parece que son un poco más fuertes que en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos hay estudios que demuestran que una pequeña proporción de la población, que es generalmente menor del 4% de la población, son antivacunas a todo dar. Tú te puedes sentar con esa persona y darle todas las clases y hipnotizarlo, decirle todo y jamás van a dejar de ser antivacunas. Y cuando te vengan con algo, por ejemplo, que las vacunas producen autismo y tú les explicas y les das los datos y no produce autismo, entonces, pero entonces produce tal cosa. Entonces, ese 4% sí. Es imposible convencer y prácticamente no se puede perder tiempo con ello. Pero hay un 40% de la población que tienen dudas razonables, que tienen miedo, porque han leído tanto en el Internet sobre estas cosas que les da miedo. Y entonces, pero esas son las personas que tú estás queriendo educar, y que yo también lo hago en mi medio. Yo hablo con gente, son gentes razonables, que cuando uno le da los números que te estoy dando, se dan cuenta de que realmente es una intervención razonable para ellos, para salir de esta epidemia. Y hay otro 40%, 30% de personas que no tienen duda, que son las personas que, ¿dónde firmo para vacunarme? Entonces hay que entender que vivimos en este ecosistema de antivacunas, que constantemente ese 4% está sacando informaciones falsas sobre la vacuna. Muchas de esas informaciones son en broma. Por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, la broma es que si uno se pone la vacuna rusa, se convierte en ruso y empieza a hablar ruso y cosas así. Hay muchas bromas alrededor de esto, sí. pero en realidad es crear dudas en la población. Entonces, una vacuna, para que los que trabajamos en vacunas, decimos que las vacunas no previenen enfermedades. Lo que previene enfermedades es la vacunación. No es la vacuna en el frasquito, es la vacuna en el brazo de las personas. Entonces, para que estas vacunas realmente tengan su papel, tienen que cumplir 3 objetivos: que sean seguras, y ya hemos hablado un poco de la seguridad de la vacuna, que sean efectivas y que sean confiables, que haya confianza en la población. Si la población tiene dudas sobre la vacuna, no se la va a poner y la vacuna no va a contribuir al control de la epidemia, de la pandemia. Es lo más grave. Ahora, hay que aplicar, doctor, también sentido común y mucha lógica. Pero yo pienso que con la información hay que contrarrestar ese bombardeo. Yo, como comunicadora social, lo digo también con mucha responsabilidad, pienso que el error ha sido de la OMS. ¿Por qué? Ha debido de nombrar, ha debido de hablar una sola voz. Una sola voz, ¿ok? El que dirija la información y el que controle esa desinformación. Yo pienso que tiene que colaborar y pronunciarse ante tanta desinformación. Y él, como ser el órgano rector en todo lo que tenga que ver de salud, debe pronunciarse. Yo pienso que muy pronto eso se llevará a cabo, porque independientemente de la parte interna subjetiva, el detrás, ¿no?, de lo que hay en esa organización, yo pienso que con esto no se juega. Y con la salud y con tanta desinformación, pienso que estamos haciendo una pandemia peor, que es esa infoxicación, porque la gente muere más por tanto terror y miedo, ¿ok?, que con el mismo COVID. Doctor, sí, déjame contestarte. Tú sabes probablemente que yo trabajé con la OMS en Ginebra, sí, por 20 años, pero eso hace ya más de 15 años que yo salí. De manera que es una organización que yo conozco muy bien, o que conocía en aquella época.
hace mucho tiempo, hace algunos años. Yo he seguido la información. Entonces la OMS básicamente en primer lugar hay que aceptar que es una organización política, que está sujeto a presiones políticas. Eso es verdad, sí. Y no se puede obviar. Es una realidad. Es una realidad. Yo no conozco ni al director general actual, porque es relativamente nuevo. Conozco a alguna que otra persona que está trabajando en COVID, pero no a las dos personas que normalmente aparecen como voceros de la organización. Pero yo entiendo, porque yo viví esa situación en el año 2002, y yo estaba en la OMS y yo era el jefe de una unidad de desarrollo de vacunas para enfermedades virales, cuando recibimos la información de que había esta nueva enfermedad pulmonar en China. Y los primeros días eran sumamente confusos. Nosotros pensábamos que podría ser una cepa más virulenta de influenza o lo que sea, y resultó ser SARS. Entonces, yo viví en tiempo real cómo se fue obteniendo poco a poco información. Y a medida que obteníamos más información, que conocíamos más de la epidemia, podíamos tener una respuesta, unas recomendaciones más razonables. Y entonces, en el caso de la COVID, eso nos explotó en la cara. No se sabía al principio si había transmisión de humano a humano, con qué eficacia, etcétera, cuál es el papel de las mascarillas, porque no es cuestión de abrir un libro y saber aquí a las mascarillas protegen porque es una enfermedad nueva. Entonces yo soy un poquito más menos duro con la OMS porque yo lo viví y sé lo difícil que es. Entonces la gente dice, sí, pero la OMS en marzo dijo tal cosa y después se contradijo. No es que se contradijo, es que se van claro, aprendiendo más cosas, pero indudablemente que siempre es importante lo que tú dices, es reconocer lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, y corregir lo que se ha hecho bien, hacerlo mal. Por supuesto. Sí. Yo estoy Doctor, de acuerdo. ojalá esto le llegue a la OMS. Con todo el corazón lo digo, y yo creo que para ayudarlo, yo pienso que tienen que hacer periódicamente juntas médicas a nivel mundial, nombrar un vocero a nivel mundial y periódicamente hacer juntas, porque hay evidencias que día a día cambian, y en base a esos cambios entonces la OMS ir informando, doctor. Sí, o sea, hay maneras de comunicación. No, claro que sí. Yo creo que se ha fallado en la comunicación. Lo que muchas personas creen que es el staff, los miembros de la OMS los que toman las decisiones, etcétera. No es cierto. La OMS trabaja mucho con comités de expertos. Tiene comités de expertos para todo. Y hay comités de expertos para la COVID y para diferentes aspectos de la COVID. No me extrañaría que tuvieran un comité de expertos para comunicación. Lo que pasa es que es una organización mundial y lo que funciona en Latinoamérica no funciona en África o no funciona en Asia. Sí, es difícil. Sí, entonces, es difícil, pero yo estoy segura que están aprendiendo y están... No, claro, y afortunadamente para las Américas existe la Oficina Sanitaria Panamericana, que es la oficina regional de la OMS para las Américas. Entonces estamos aprendiendo poco a poco. Te digo una cosa, uno de los problemas comunicacionales más difíciles que vamos a tener, no la OMS, todos nosotros, es el pasar el mensaje de la utilidad de vacunación en las poblaciones. Porque si las poblaciones no están confiadas, entonces no van a vacunarse. Y los cálculos matemáticos que se han hecho es que para llegar a la inmunidad de rebaño, que llamamos, que es la inmunidad colectiva que necesitamos para parar esta epidemia, hay que vacunar probablemente el 80% de la población del mundo. Y eso va a ser un gol muy difícil. Sí, pero vamos a comenzar, doctor. Yo pienso que yo tengo esperanza que a medida que se vaya bien informando, la gente va teniendo más confianza, y sobre todo cuando está viendo de que a las personas no le está pasando absolutamente nada. Vamos de una vez a la parte cuando ya se comienza el proceso de vacunación. ¿Qué pasa con el sistema inmune, doctor? Primero, en el primer escenario, ese escenario donde ya a esa persona le ha dado COVID. Puede volverle a repetir, pero a menor intensidad. Y el escenario donde no le ha dado COVID, si le da COVID o le da con menor intensidad. Bueno, es una pregunta muy importante que de nuevo no tenemos todas las respuestas. Por ejemplo, en el caso del sarampión, sabemos que el virus del sarampión
solamente viene en un solo tipo. No hay tipos de sarampión. Si uno le da sarampión una vez, queda protegido porque no hay tipos de sarampión. En caso de dengue, hay 4 tipos de dengue. O sea que a ti te puede dar dengue 4 veces porque hay 4 tipos de dengue. En el caso de polio, hay 3 tipos de polio. Y de hecho, la vacuna contra la polio tiene que hacerse con una mezcla, con una combinación de polio 1, polio 2 y polio 3. Entonces, en el caso del coronavirus, hasta ahora estábamos asumiendo y seguimos asumiendo que hay un solo tipo de SARS-CoV-2. Pero en el último mes, sobre todo, han empezado a aparecer mutantes. Y muchas de esas mutantes nos hacen sospechar que no son triviales, que son mutantes que pueden alterar, por ejemplo, la capacidad de transmisión del virus. Hay mutantes que muy probablemente vayan a modificar la capacidad de neutralización. O sea que es posible que quizás en el futuro vayan a emerger mutantes del virus, variedades del virus que no responden a esta vacuna o a la inmunidad que produjo la infección con el virus anterior. Ahora, y eso todo se está investigando. Por ejemplo, esta mutante de que se describió en la Gran Bretaña a partir de septiembre del año pasado, ya se hizo un experimento y se acaba de publicar la semana pasada. Y es que se tomó el suero de los pacientes que habían sido vacunados con la vacuna de Pfizer, y en ese suero están los anticuerpos neutralizantes. Entonces se probó en el laboratorio si esos anticuerpos neutralizaban el virus viejo, vamos a decir así, si lo neutralizan muy bien. Y se probó si neutralizaban el virus mutante de la Gran Bretaña, y también se neutralizó. Entonces eso nos da confianza que al menos la mutante de la Gran Bretaña debe ser susceptible o controlable por la vacuna existente, pero puede cambiar. Ahora, hay un fenómeno muy interesante, es que hay personas que se reinfectan con el virus. Muchas de esas reinfecciones no son tales. Por ejemplo, la primera infección fue sospechada como COVID, pero nunca le hicieron un PCR, nunca se pudo confirmar. Fue probablemente una gripe fuerte y se recobró, y unos meses más tarde le da otra vez, y entonces le da COVID. Pero en total se han descrito en el mundo 63 reinfecciones. Eso quiere decir, es más o menos una reinfección por cada 3 millones de personas. O sea que la reinfección es un fenómeno muy raro y es muy difícil de comprobar, porque hay que analizar genéticamente el virus que produjo la primera infección y confirmar que el segundo virus es diferente. Entonces es un problema metodológico muy complicado. Pero el hecho de que haya infecciones hay que monitorearlo, porque si emerge una variante del virus que se escapa a la respuesta inmune por la vacuna, vamos a ver más reinfecciones. Pero la respuesta inmediata es que vamos a necesitar una segunda vacuna contra la COVID, como necesitamos 3 para la polio. Y afortunadamente la metodología del RNA mensajero es tan rápida que esa segunda vacuna puede producirse con bastante facilidad. Pero de nuevo, en enero del año 2021 no te puedo dar una respuesta, pero te puedo decir que todo el mundo, todas las personas que trabajan en vacunas y en virus, tienen los ojos puestos ante la posibilidad de que haya una nueva cepa que no sea protegida por la vacuna actual. Las personas dígame. Las personas que se han recobrado de la COVID deben vacunarse por 2 razones. Una es que a lo mejor no se infectaron por la COVID, porque no le hicieron las pruebas apropiadas. A lo mejor no se infectaron, entonces es mejor. Y las que sí se infectaron, existe cierta evidencia que la vacunación mejora la respuesta de anticuerpos de esas personas, porque la infección, sobre todo si la infección es asintomática o con pocos síntomas, no induce un alto nivel de anticuerpos, mientras que la vacunación sí. Entonces las recomendaciones actuales es que todo el mundo reciba la vacuna, así esta persona crea que ella se ha infectado.
Aquella persona que se ha infectado, doctor, y ha sido los síntomas bastante severos, ha salido del cuadro y se vacuna, tiene más ventaja que aquella que fueron los síntomas más bajos y se vacuna. ¿A qué me refiero? Yo aplicando lógica, si ya se le dio fuerte, severo y salió del cuadro, viene una vacuna, tiene más ventaja porque tiene más anticuerpos, doctor. Bueno, no hay datos. No hay datos. Y acuérdate un poco que las recomendaciones de los científicos son basadas en evidencia. Es en lo que yo sé, no en lo que yo creo. Entonces, lo que yo sé es que las personas que tuvieron un COVID severo normalmente tienen un nivel más alto de anticuerpos. Ahora, no existen suficientes estudios que comparen el nivel de anticuerpos en estas personas con el nivel que podría tener cuando reciba la vacuna. Y de hecho, los niveles de anticuerpos inducidos por las vacunas son diferentes en diferentes vacunas. Las vacunas que todavía no han salido al mercado, la de Novavax o la de Sanofi GSK, que son basadas en proteína S, muy probablemente ya existe cierta evidencia que sugiere que los niveles de anticuerpos después de recibir la vacuna son más altos que los niveles de anticuerpos que se generan en las personas que se han recuperado de la infección. De manera que la recomendación hasta ahora que se da es que hay que vacunar a todo el mundo y respectivamente si han sufrido o no la infección. Doctor, a la parte de la persona con el sistema inmune, por ejemplo, ahí vamos a hacerlo de manera jocosa, ¿no? Aquella persona que estuvo con una persona contagiada del virus, donde sí hubo síntomas, y la pareja, vamos a ponernos un matrimonio que se han dado caso, fue asintomática. Entonces se siente como que más fuerte. Mira, yo soy fuerte, mi sistema inmune es más fuerte que el tuyo. ¿Eso es verdad o es mentira, doctor? Esa es la lotería de la que te hablé. Que hasta ahora hay una cantidad de variables, no es solamente un sistema inmune más fuerte, puede ser el background genético diferente en las personas. Todas las personas responden diferente a los patógenos y la cantidad de lo que llamamos el fenotipo de enfermedad es tan grande en el caso de la COVID. La COVID no es una enfermedad única, puede atacar cualquier órgano del cuerpo, puede manifestarse como una enfermedad, una pulmonía severa, puede manifestarse sobre todo con un fenómeno de trombosis diseminada, etcétera. Por eso es que el tratamiento de la COVID es muy complicado, porque hay que definir qué fenotipo tiene la enfermedad grave para entonces instaurar la terapia apropiada. Y en esa persona. Por eso que quiero llegar a este punto, doctor. Hay también, aparte de toda esa infoxicación dentro, donde están colocando esos mensajes de terror en cuanto a la colocación de vacunas, hay una desinformación a la hora de los tratamientos. Es una cosa impresionante cómo están saliendo tratamientos. ¿Ok? Y sabemos que ahorita, independientemente del COVID, según las entrevistas que yo he realizado, y obviamente los tratamientos son personalizados. Tan es así, verbigracia, lo que yo pasé con la micacina. Es decir, que cada organismo tiene, como usted lo está diciendo ahorita, una manera de expresarse. ¿Qué mensaje le puede decir a la población? ¿Qué hacer, doctor? Y aparte también con las pruebas, porque hay falsos positivos. ¿Cuál sería entonces el protocolo a seguir? Aquella persona que comienza con malestares normales entre comillas, comunes, que si el de resfriado, que si dolor de cabeza, que si febrícula, que si malestar en el cuerpo. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el primer paso que la persona debe hacer, doctor? Bueno, yo creo que debe ir al médico. Debe ir al médico. Y es muy difícil, sin una prueba de laboratorio, poder confirmar que una febrícula, una fiebre pequeña, un dolor de cabeza es o no COVID. Entonces, una razón por la cual lo ideal sería que las personas que tuvieran una sospecha de que han sido expuestas al virus, ya sea porque su trabajo, porque su esposo o lo que sea, se hagan la prueba, es porque en este caso hablamos no solamente de la protección del individuo. Yo como paciente quiero que me traten y yo no quiero enfermarme más, pero también la protección de la sociedad. Porque si yo sé que lo que yo tengo es COVID, entonces debo aislarme para no contaminar a otras personas. Entonces
están los dos aspectos de esto. Ahora, yo te mencioné que el 80-90% de las infecciones por el virus se recuperan las personas con tratamiento sintomático, que normalmente es paracetamol o cualquier antipirético como ese. Pero entonces hay una cantidad de medicamentos. El más famoso en Latinoamérica y que se usa mucho es la ivermectina. La ivermectina es una droga que se aprobó hace muchos años como antiparasitario. Pero en abril del año pasado, un grupo en Australia encontró que en el laboratorio, en cultivos celulares, la droga inhibía la replicación de este coronavirus y también inhibe la replicación de otros virus. La dosis que se utilizó en el laboratorio fue muchísimo más alta que la que se puede conseguir en humanos, pero sin embargo eso llevó inmediatamente a que muchas personas comenzaran a usar la ivermectina para el tratamiento del COVID y también para la prevención, porque asumían que si yo me tomo una pastillita de ivermectina cada semana, no me da COVID. Eso se ha hecho de una manera espontánea, no es recetada por médicos, aunque a veces lo es recetada por médicos, y yo particularmente me opongo porque no existe evidencia científica controlada de que en efecto esta droga tiene un efecto beneficioso. Probablemente muchos de las personas que te ven saben lo difícil que ha sido, por ejemplo, comprobar la eficacia del Remdesivir en los Estados Unidos y también la no eficacia, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, que comenzó a usarse de manera muy amplia en Francia, particularmente, pero ya en Estados Unidos no se utiliza. Y la OMS realmente hizo un estudio que se llama el estudio Solidarity, donde probó 4 drogas, entre ellos Remdesivir y la hidroxicloroquina, y encontró que ninguna de las 4 funcionaba. Son estudios complejos, estudios igualitos que los de la vacuna, que la mitad son miles de personas, la mitad recibe la droga, la otra mitad no, y entonces se ve cuáles son los efectos de la droga, y no se vio ningún efecto. Entonces, cuando las personas utilizan estas drogas que no se ha comprobado científicamente que funcionan, yo tengo 3 preocupaciones. La primera es que, por ejemplo, en el caso de la ivermectina se dice que no tiene toxicidad. Entonces, no hay problema. Yo me tomo la pastilla y como no es tóxica, no hay problema. La situación es que la toxicidad probablemente es diferente en las dosis que se utilizan como antiparasitario y la que la gente lo está utilizando en cantidades más altas y por más días ahora para la COVID. La hidroxicloroquina fue una droga que se hizo popular porque el presidente de los Estados Unidos dijo que tenía fe en esa droga. Y entonces eso, mucha gente en los Estados Unidos particularmente la comenzaron a utilizar. Y la gente decía, bueno, esa droga se ha utilizado por muchos años contra la malaria. De hecho, yo lo usaba cuando iba a África para prevención de malaria. Y yo te puedo decir que era tóxica. A mí me producía taquicardia, pesadillas, alucinaciones, etc. Y luego, ahora, cuando se utilizó para la COVID, se documentó que en efecto es una droga que produce efectos cardíacos severos. En el caso de la ivermectina, también produce taquicardia y otras cosas, y podemos y más toxicidad podríamos aprender en el futuro. Pero la segunda preocupación es que la persona que está infectada por la COVID se toma la ivermectina en este caso, y así como digo ivermectina, puede ser otras medicinas por ahí que se utilizan, y están confiadas en que ya están en tratamiento. Y entonces descuidan el monitoreo de las señales de peligro y terminan evolucionando a un COVID severo que va a requerir un tratamiento muy específico que no es esta medicina. Es algo mucho más complicado. Y a mí no me extraña que muchas de las personas que han muerto de COVID, sobre todo en nuestra parte del mundo, porque es una droga que se está utilizando mucho en Latinoamérica, y menos aquí en los Estados Unidos, que muchas de esas personas que han muerto han usado ivermectina.
y se han descuidado en el tratamiento. Y la otra cosa es que también se usa como preventivo, una especie de vacuna. Yo tomo la medicina y ya estoy protegido. Y en esa situación pueden abandonar las medidas preventivas de máscara, de distanciamiento social, de higiene, y terminan infectándose. Entonces no se puede tomar muy ligero el uso de estas medicinas que la ciencia no ha podido comprobar que son realmente efectivas. La semana pasada leí algo que es alarmante. En Argentina, un paciente, ya un señor de mayor edad, de 92 años creo, exigió que él quería utilizar dióxido de cloro, que se lo inyectaran además en la vena. Hay recomendaciones de la FDA americana, del NIH, de la OMS, no utilizar dióxido de cloro, porque es un buen antiséptico externo, pero no para la COVID. Un juez entonces en Argentina obligó al médico a que cumpliera los deseos del paciente y bueno, tuvo que hacerlo, el paciente murió. Entonces no podemos jugar con esto. Esto me recuerda mucho los años, yo tengo muchos años trabajando, tuve muchos años trabajando en VIH, en SIDA, al principio de la epidemia, en los años 80. Y en esos años no habían drogas antivirales. Y se usaba de todo. Todas las cosas que tú te puedes imaginar se utilizaban en diferentes partes del mundo. Yo trabajaba mucho en África, donde incluso había medicinas africanas que para el SIDA. Afortunadamente, seguimos a la ciencia y aunque no ignoramos que los pacientes que no tenían otras medicinas tenían que recurrir a estas porque era la naturaleza humana por la desesperación, pero se siguió la ciencia desarrollando las drogas antirretrovirales que hoy en día son los que han cambiado el pronóstico de los pacientes viviendo con VIH. Entonces, y es alarmante la cifra de VIH contagio. Bueno, el contagio sigue, es decir, todos los años se contagian cerca de más de 1 millón de personas en diferentes partes del mundo. Lo que ha sido diferente es que las drogas antirretrovirales salvan vidas. No es que la vida no es que la vida es totalmente normal. Pues yo conozco muchísima gente, son amigos míos, con los que yo he trabajado en el pasado, personas de la comunidad, que han sobrevivido al VIH por 20 años, 30 años. Pero ellos me dicen que tampoco es que es normal. Es decir, las drogas tienen cierta toxicidad, tienen que cambiarla de vez en cuando hace resistencia, etcétera. Pero con todo y eso, esas medicinas le han cambiado el pronóstico a esas personas. Lo mismo puede pasar en la COVID, porque no hemos hablado de eso, pero uno está pensando que la epidemia de COVID, la pandemia va a durar 2 años o qué sé yo, y luego desaparece. Pero la mayoría de nosotros piensa que no va a desaparecer, que la COVID probablemente va a quedarse con nosotros, quizás a un menor nivel, quizás infectando bolsos de población que no fueron inmunes, quizás infectando a los niños que han nacido últimamente, que no han sido infectados, y probablemente va a ser como una especie de nuevo sarampión. Y en el futuro, quizás en 10 o 15 años, nuestros niños van a tener que recibir no solamente la vacuna del sarampión, sino también la vacuna de la COVID. El COVID. Ahora, ¿y la inmunidad, doctor, de la vacuna cuánto sería? Todavía no hay evidencias ciertas. Bueno, no hay evidencias porque las vacunas apenas tienen poniéndose en personas unos pocos meses. Sin embargo, Pfizer ayer anunció que probablemente dure al menos 1 año y quizás puede durar un poco más de 1 año. Eso no lo sabemos. En otros coronavirus que infectan humanos, sabemos que la inmunidad no dura mucho. Bueno, la inmunidad no dura más de 2 años. Hay otras enfermedades virales donde la inmunidad dura para toda la vida, como el sarampión, por ejemplo, la fiebre amarilla, por ejemplo. Uno se vacuna contra la fiebre amarilla y la inmunidad dura hasta que uno se muera. Entonces eso hay que irlo viendo poco a poco. Si tú me preguntas mi opinión, aunque yo te decía que uno no se basa en opiniones sino en hechos, pero yo creo que probablemente no va a durar más de 2 años. Ahora, lo que también es cierto es que durante este periodo epidémico una persona vacunada va a estar expuesta quizás
periódicamente o ocasionalmente el virus, porque se junta con alguien y esa exposición al virus que no le produce enfermedad, se le refuerza la respuesta inmune. Entonces es posible que durante estos años las personas vacunadas pueden estar protegidas por un tiempo más largo, pero no por la vacuna, sino porque fueron reforzadas por la infección natural que pudieron haber sufrido. Doctor, yo menos mal que dije esa opinión en cuanto a lo que me pasó a mí con la micacina. Y usted fue muy honesto y de una vez me recomendó tomar mis previsiones. Póngase una mano en el corazón, aparte de la ciencia. Diga, por favor, ¿cuáles serían esas personas que esté contraindicada la vacuna? Vamos a olvidar de esa 4% de población antivacuna, vamos a olvidar. Dígame, sinceramente, ¿cuáles serían las personas que tengan contraindicación para colocarse esa vacuna, incluyendo las embarazadas? Bueno, con las embarazadas, poner la mano en el corazón, pero con las embarazadas no hay información, porque cuando se hicieron las pruebas de fase 3, se excluyeron mujeres embarazadas, como tampoco lo hay para los niños. Las pruebas en niños están apenas comenzándose este mes, pero probablemente lo que vamos a tratar de determinar es efectos secundarios y capacidad de producir anticuerpos, las pruebas pueden ser cortas, quizás 5 meses o menos. Entonces vamos a tener esa información. Ahora, en el caso de las embarazadas, hay una demanda muy fuerte de los obstetras y ginecólogos de que hay que proteger a las embarazadas porque la COVID cursa de una manera más severa en las mujeres embarazadas. Entonces, un poco la decisión tiene que ver de nuevo con el riesgo-beneficio. Cuando alguien me dice a mí, por ejemplo, tampoco se probó en lactantes. Recientemente una señora lactante me pidió mi consejo. Esa señora es enfermera y trabaja en el hospital. Y yo le digo, mira, aquí no hay ninguna duda de que tú tienes que vacunarte. Porque aunque no existe información sobre los lactantes, no hay razón para pensar que eso pueda ponerte a riesgo. Lo que te pone a riesgo es seguir trabajando en el hospital sin estar vacunada. Entonces, muchas veces esas decisiones tienen que tomarse en base a cuál es el riesgo que la persona tiene para ser infectado. Ahora, en el caso de las embarazadas, yo no quiero dar una opinión final. Yo creo que muy pronto, si no lo han hecho ya, las asociaciones de ginecólogos y obstetras van a definir su posición. Y mi impresión es que va a ser positiva, que no hay realmente una indicación, porque estos virus, estas vacunas, sobre todo de mRNA, no tienen un efecto en el feto obvio. Si tú me dices otras vacunas a virus vivos, por ejemplo la vacuna de la fiebre amarilla, esa está contraindicada en las mujeres embarazadas, pero no hay una razón a priori para eliminar las personas embarazadas. Ahora, hay riesgos, por ejemplo, las personas que utilizan anticoagulantes, que tuvieron alguna enfermedad. Entonces, eso no es que no se pueden vacunar, pero se ha notado que cuando inyectan la vacuna pueden tener fenómenos, la sangre se extravasa en el sitio y tienen unas infecciones. Entonces eso no es como una persona que toma anticoagulante y va al odontólogo, al dentista, le dice al dentista, mira, yo estoy tomando anticoagulante porque va a tener más chance de sangramiento por la encía. Ahora, yo diría que la única realmente contraindicación es una persona que recibió la primera dosis y tuvo una anafilaxia. Bueno, esa persona no quiere tomar una segunda dosis, indudablemente. Una persona que tuvo una anafilaxia severa, por otra razón, quizás el análisis de riesgo-beneficio está indicado, porque a menos que no sea una persona altamente expuesta al virus, probablemente no quiere exponerse al riesgo de vacunación, pero eso es una decisión entre el médico y ella. Una persona como tú, que ha tenido reacciones alérgicas no anafilácticas contra otras drogas, no hay contraindicación. Y de hecho, la semana pasada, el Centro para Enfermedades Transmisibles, aquí en los Estados Unidos de Atlanta, sacó unas nuevas recomendaciones, que básicamente son las que te estoy repitiendo. No hay
básicamente no hay una, hasta donde sepamos, porque entre un año a lo mejor aprendemos otras cosas y cambian las recomendaciones, pero no hay contraindicación en la mayoría de los casos. Las personas que tengan el sistema inmune suprimido, doctor, por diferentes enfermedades autoinmunes, por las mismas personas que tengan el VIH, no tienen ninguna contraindicación. Bueno, esa pregunta es muy importante y se ha hecho. De hecho, los grupos que trabajan con pacientes que están viviendo con VIH han pedido realmente que se defina la posición, porque esos grupos piensan que la mayoría de las personas con VIH, en primer lugar, no están inmunosuprimidas si tienen el virus controlado por medicación, pero también se beneficiarían de la vacuna. La preocupación, si se quiere, más grande es que las personas inmunosuprimidas no es que tengan una complicación al recibir la vacuna, sino que no van a montar una buena respuesta inmunológica contra la vacuna. O sea, va a ser un trabajo perdido prácticamente. Básicamente. Pero, te repito, no hay mucha información, porque la información que tenemos y que usamos para hacer recomendaciones son las que vienen de la fase 3. Y en la fase 3, los criterios de exclusión, uno de los criterios de exclusión es personas que están inmunosuprimidas. Entonces no podían participar en la prueba de la fase 3 y por lo tanto no tenemos información en ese grupo, pero poco a poco se va a ir obteniendo. La información que se tiene en mujeres embarazadas, todavía yo no la conozco todavía, pero debe haber alguna información, porque en 30,000 personas, 40,000 personas que se vacunaron, algunas quedaron embarazadas. Aunque en estas pruebas normalmente se le pide a las señoras, a las mujeres, que utilicen anticonceptivos. Pero algunas no lo utilizan, se les olvidó que hay algunas mujeres embarazadas, de manera que alguna de esa información se va obteniendo, se tiene que obtener de un análisis más detallado de la fase 3. Pero en general no conozco hasta donde yo sé contraindicaciones para la mayoría. Con mucha frecuencia las personas me preguntan, por ejemplo, recientemente alguien me preguntó si personas con esclerosis múltiple tendrían una contraindicación, que es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, en realidad, yo lo que hice fue remitirme a la Asociación Americana de Esclerosis Múltiple, y ellos han hecho recomendaciones, y de hecho la recomendación es no hay contraindicación. Entonces, las diferentes organismos, asociaciones especialistas, están evaluando recomendaciones. En cada uno en su área. En cada uno en su área, que es la forma de hacerlo. Sí. Muy bien. Doctor, usted ha hecho una clase magistral, hablamos del origen de lo que empezamos de lo que es virus, lo que es el virus SARS-CoV-2, cómo ha evolucionado y garantiza la información que se está basando en evidencias y controladas, y eso garantiza la información. Quiero que se mejore la interpretación a la hora de la OMS, porque yo sé que fue usted parte de ese gran organismo, pero lo que yo como comunicadora veo nada más esa parte, la parte comunicacional. Y yo creo que vamos comenzando aquí y haciendo un análisis, una crítica constructiva para mejorar esa desinformación y, por supuesto, tranquilizar a la humanidad y lograr el objetivo, que es bajar esta pandemia a través de la vacunación y con buena información y, sobre todo, veraz. Usted ha escrito ha tenido más de 200 publicaciones, pero va a seguir, y la 201 va a ser sobre esto. Así que lo invito a que publique todas esas evidencias, doctor, porque de verdad que todavía se siente esa vocación, esa dedicación, ama su trabajo, y yo creo que tiene mucho más por dar. Así que lo invito a que sea 201 y vale mucho más publicaciones al respecto, porque esto es algo inédito para la medicina. Yo creo que aquí ningún PhD, ningún magíster ha podido con lo que ha hecho el COVID. Yo creo que todo esto ha sido bueno, porque lo han puesto a todos los médicos a crecer y a estudiar más, a actualizarse más y por supuesto descubrir más soluciones para la humanidad, doctor.
Así es, María Ángel, y te acepto el reto. Quizás lo próximo lo escribimos entre los dos, porque Ay, gracias. pues, cuando yo trabajaba en SIDA, en una oportunidad en la OMS, una de las actividades que tuvimos fue traer los científicos de los países africanos más afectados por el SIDA. Y la mitad del grupo eran los científicos y la mitad del grupo eran periodistas de cada país. Y lo interesante es que eran los más importantes científicos, los más importantes periodistas del país que no se conocían. Y al principio de la reunión, los científicos se sentaron a un lado de la mesa y los periodistas del otro lado. Al otro día estaban ya mezclados todos, se conocían, y eso fue muy importante para educar y comunicar de manera veraz y confiable en esos países, porque al principio había un resquemor. Los periodistas tenían sospechas de los científicos y los científicos no conocían realmente a los periodistas, de manera que esa colaboración entre periodistas y científicos es muy importante. Entonces te tomo la palabra, un día de esos te llamo a ver qué hacemos. Por supuesto, es un trabajo mancomunado, doctor. Nosotros somos un canal, pero un canal bien dirigido, un canal bien utilizado, un canal donde nos enseñan a persuadir, pero de manera positiva, de persuadir, pero de información veraz. ¿Y quién mejor que en la salud a través de los científicos basado en las evidencias controladas? Para mí fue un honor, doctor, tenerlo aquí en el canal. Quiero que sepa que este canal también es de usted. Estamos entonces al día, a la vanguardia con cualquier otra información. Esta entrevista va a salir ya pronto y por favor, cualquier otra novedad, no dude, vamos a comunicarlo y por supuesto hacemos entrevistas especiales porque estamos en el derecho y en el deber de hacerlo, doctor, y la población está en todo el derecho de estar bien informada. Perfecto, estamos en sintonía y muchas gracias por la invitación y disfruté mucho esta conversación. Muchísimas gracias, doctor. Éxito, continúe así. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.